Bienvenidos una vez más a Fotocasión. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues en este vídeo vamos a recuperar la serie de vídeos en los que hablábamos de conceptos básicos de fotografía. Aquella en la que ya publicamos vídeos sobre los aspectos fundamentales de los objetivos y conceptos como la trepidación, el que una fotografía estuviera fuera de foco, etcétera, etcétera. En este vídeo vamos a dirigirnos al cuerpo de cámara y a los modos de disparo que nos ofrece. En concreto vamos a centrarnos en los modos semiautomáticos, aquellos que se denominan prioridad de apertura y prioridad de velocidad. En internet, en YouTube, en esta plataforma, existen multitud de vídeos que explican estos conceptos de forma muy completa. Por eso, en este vamos a intentar enfocarlo de forma muy práctica y valernos de diferentes fotografías para explicar la utilidad y la finalidad de utilizar esos modos. Si te interesa saber un poco más de los modos semiautomáticos de tu cámara, te espero después de la cabecera. Hace un momento os decía que los protagonistas de este vídeo van a ser los modos semiautomáticos que nos ofrecen nuestras cámaras a la hora de disparar. Y para ello vamos a valernos de esta cámara Fujifilm X-T2. Una cámara que por sus diales nos va a ayudar mucho a la hora de explicar exactamente en qué consiste cada uno de estos modos. El aire retro de las cámaras de Fujifilm nos va a ser muy útil en este vídeo. Esta X-T2, al igual que ocurre con sus hermanas de marca, cuenta con diales en la parte superior de la cámara que nos van a servir para mostrar de forma muy visual sobre qué parámetros estamos eligiendo el valor y cuáles dejamos a elección de la cámara. Esta Fujifilm X-T2 es una cámara que ya cuenta con una sustituta, la X-T3, pero que no por ello deja de ser una muy buena cámara, que además con la previsible bajada de precios y promociones aplicable a la misma puede ser una muy buena opción para hacerte con una cámara avanzada. Bien, como decía hace un momento, en este vídeo vamos a hablar de los modos semiautomáticos que te ofrece tu cámara. Estos son dos, por un lado el modo de prioridad de apertura y por otro el modo de prioridad de velocidad. En esencia lo que significa es que en virtud del modo que elijamos vamos a manejar un parámetro, el de velocidad o el de apertura, y el resto de los parámetros que afectan al resultado final de la cámara se adecuarán para que la fotografía tenga la exposición adecuada, la que tú le hayas indicado, con este parámetro que hemos seleccionado. En el caso de esta X-T2 y el 1855, para trabajar en modos de prioridad tendremos que valernos de los mandos de la cámara y del propio objetivo. Lo que haremos será asignar la posición de automático al parámetro que queremos que la cámara calcule y asignaremos nosotros manualmente un valor sobre el otro parámetro. Para entender estos modos semiautomáticos es conveniente dominar conceptos como la velocidad y la apertura de diafragma. Os voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo una fotografía que haya captado la misma cantidad de luz puede ser exactamente igual a otra que con la misma cantidad de luz haya sido el producto de utilizar parámetros diferentes. Imaginaros un cubo con una capacidad de 1 litro de agua. Tú puedes llenar ese cubo con agua a través de un grifo que puedes abrir más o menos. En un caso se tardará un tiempo determinado en llenar el grifo. Si no lo abres mucho será un tiempo más prolongado que si abres a tope el grifo. En el caso de la fotografía es exactamente igual, por eso podemos encontrar dos fotografías que, aun conteniendo, por así decirlo, la misma cantidad de luz, son radicalmente distintas, y ahí es donde entran estos modos semiautomáticos. Entrando ya en los modos semiautomáticos de prioridad de forma concreta, vamos a empezar por el de prioridad de velocidad, que no es otra cosa que el modo que te permite actuar sobre el valor de obturación de la cámara, la velocidad, y que el resto de la misma se configure atendiendo al valor que hemos otorgado a este mando. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, pues puede servir para tomar fotos como las que vamos a ver ahora. Todas estas fotografías tienen en común que se ha jugado con la velocidad de obturación, bien para que el sujeto que está en movimiento refleje precisamente esto en la fotografía, o bien, como es el caso de mi amigo fotógrafo Manu Granadero, el quede fijado con respecto a la multitud que se mueve. Además, puede ocurrir que necesites prolongar el tiempo de exposición por medio de filtros, y ahí ya sería más conveniente entrar en modo manual.
Ese es el efecto que provoca que el agua quede, como estás viendo en esta foto, totalmente plana. Pero puede darse el caso de fotos como esta que os voy a mostrar, en la que la exposición no es excesivamente larga y, actuando en prioridad de apertura, el valor del diafragma que me otorgaba la cámara estaba dentro de lo que podríamos llamar el punto dulce del objetivo. En otros casos buscamos exactamente lo contrario, velocidades de obturación muy rápidas, como esta fotografía del pájaro, en la que buscaba que entre zambullida y zambullida pudiera captar el momento en el que todavía tiene gotas encima del plumaje, o ir a casos más extremos en los que utilizamos una velocidad de obturación extremadamente rápida, mucho más rápida que la velocidad de refresco de la pantalla, y conseguimos este efecto. Estos efectos que acabamos de ver, como os he contado, se consiguen seleccionando velocidades de obturación más lentas o más rápidas. Obviamente esto tiene un límite. Supongamos que lo que queremos es realizar una obturación muy lenta. Para conseguir una exposición correcta, otros valores de la cámara a la hora de tomar la fotografía tendrán que compensar. Y eso significará que el diafragma se tendrá que cerrar y el valor ISO tendrá que ser muy bajo. Claro, tanto una cosa como la otra tienen un límite. A partir de que ese valor que te ofrece la cámara en estos dos extremos no es suficiente, es cuando entran otros recursos, como pueden ser filtros de densidad neutra, a los que ya dedicaremos en su momento otro vídeo. Por otro lado, tenemos el modo de prioridad de apertura, que es el modo en el que el valor sobre el que actuamos es el del diafragma del objetivo. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, pues, por ejemplo, para hilar un sujeto, como la foto que estáis viendo. En todas estas fotos lo que hemos hecho es aislar un sujeto, un casco, una cámara, una bandera o incluso una espiga de trigo. ¿Para qué? Para dar importancia a ese sujeto dentro de la fotografía, gracias a la aparición del desenfoque o bokeh. Este es un recurso que es muy útil porque puedes conceder un mayor protagonismo al sujeto principal. Aparte de que estéticamente ese desenfoque del que ya hablamos en un vídeo en este canal, pues otorga un look muy agradable, por así decirlo, a nuestras fotografías. Y otro de los usos de este modo será muy útil para los amantes de las fotografías con poca luz. Y es que cuando hay poca luz, muchas veces lo que queremos es que los sujetos salgan congelados, bien definidos. Para ello nada mejor que tener un objetivo luminoso. A este concepto también le hemos dedicado ya algún vídeo en este canal, para poder posibilitar que la velocidad de obturación no sea excesivamente lenta. Estas fotos están tomadas en modo de prioridad de apertura, porque había poca luz, no podía disponer de un trípode, ningún otro soporte para dotar de estabilidad, por así decirlo, a la foto, y además me interesaba que los sujetos quedasen perfectamente definidos. De esta forma aprovechaba la máxima apertura del objetivo que llevaba en cada momento, y dejando que la cámara configurara los valores de ISO y velocidad, podía conseguir las fotos que estáis viendo. Si bien luego os voy a explicar un elemento más que yo añado a esta ecuación muchas veces al utilizar el modo de prioridad de apertura. De forma general, si os fijáis, uno de los tres elementos fundamentales a la hora de tomar fotos, de los parámetros fundamentales, que sería la sensibilidad, el ISO, lo hemos dejado aparcado. Yo muchas veces disparo en prioridad de apertura, configurando el valor ISO dentro de unos parámetros definidos que me permiten que el valor del ISO no se dispare, evitando así la aparición de ruido. Con esto lo que consigo es tener el máximo control sobre el valor que de verdad me importa y limitar en cierta manera el valor que va a asignar la cámara a otro de los parámetros, el ISO, que en determinadas circunstancias puede generarme un ruido que no deseo. Si vamos un poco más allá y jugamos con las opciones que ofrecen cámaras como esta X-T2, podemos conseguir prácticamente un modo de disparo semiautomático personalizado. Y es que existe otra posibilidad, que es el hecho de que yo le diga a la cámara que como mínimo tiene que disparar a una velocidad de obturación. Os pongo un ejemplo, salgo a hacer fotografías en la calle. Quiero disparar a un valor de diafragma determinado y que el valor ISO no se dispare, pero además quiero que los sujetos aparezcan congelados. Bueno, pues le puedo decir a la cámara que no dispare a una velocidad más lenta de 1:250. Con esto conseguiré que el valor que determina el resto de valores siga siendo el que me importa, la apertura de diafragma, pero que el resto de valores que asigne la cámara, estén dentro de un rango que
es válido para la fotografía que quiero tomar. En este caso el objetivo sería conseguir, por un lado, que no haya ruido y por otro, que los sujetos que voy a fotografiar no salgan movidos. Como hemos visto, el control de estos modos semiautomáticos es muy interesante y además pueden valernos de referencia para luego pasar a manual. En muchas ocasiones lo que he hecho para hacerme una idea de los parámetros a los que debía trabajar en una fotografía es disparar esa fotografía en un modo de prioridad y posteriormente, a partir de los parámetros que la propia cámara me indicaba, trabajarlos en el modo manual. Ninguno de estos modos es el idóneo, es el perfecto ni es el mejor. Cada uno de ellos tiene su fin y también depende mucho del tipo de fotografía y del estilo de fotografía que tengas. En cualquier caso, hay que dominar los elementos fundamentales, los parámetros fundamentales que intervienen en una fotografía para poder sacar el máximo rendimiento a estos modos. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, si quieres que hagamos más vídeos de carácter general como este, déjanoslo en la caja de comentarios, suscríbete y dale al like, que nos anima mucho. Hasta la próxima.